Hola a todos. Hoy quería traerles la tesis de inversión en TK. TK es una compañía que es muy conocida en España. Todo el mundo opina de ella, pero yo creo que no hay un conocimiento suficiente y hay aún muchas dudas por aclarar. Entonces, así en una acción un poco giver de nuestra parte, queremos un poco profundizar y explicar perfectamente lo que es el grupo Ticket y lo que ha ido haciendo durante el tiempo y cómo lo vemos ahora. Y un poco más que para explicárselo a nuestros partícipes, que nuestros partícipes saben la compañía perfectamente, un poco para dar tranquilidad a todos los inversores también que están en otros fondos y que no se explican del todo por qué los gestores tienen esta posición, porque claro, viendo el comportamiento de la acción uno tiende a creer que esto está siendo un desastre, que esto está relacionado con el petróleo, que esto va a quebrar y un poco para también dar apoyo al resto de gestores y que sus partícipes entiendan que esta compañía está funcionando realmente bien y es un poco el mercado el que no termina de reconocerlo. Un poco como disclaimer, esto no es ninguna recomendación de inversión y esto es pues un acto desinteresado, ¿no?, de nuestra parte para explicar un poco a todos, profundizar un poquito más en la compañía. Y bueno, pues como lo vamos a hacer es primero vamos a hablar un poco del segmento offshore y las implicaciones que ha tenido en TK y las implicaciones que tiene. Y luego entraremos ya en sus filiales. Una es TK LNG Partners, que es la joya de la corona. Luego TK Tankers y cerraremos explicando TK Corporation y explicando por qué creemos que está barata, ¿no? Y un poco haciendo referencia al dicho que corre en Wall Street de si estás en una partida, estás en el mercado y no sabes quién es el primo, a lo mejor el primo eres tú. Entonces nosotros un poquito hemos detectado que no somos los primos en esta posición. Entonces, pues un poco unos bullet points para explicar la tesis de inversión. Aquí tenemos un accionista de referencia, cumple un poco todos los principios que buscamos. Tiene un accionista de referencia bastante estable en el tiempo, que es Resolute Investments. Está enmarcada en una tendencia estructural positiva, que es el crecimiento del NG, tiene fuertes economías de escala, que también es muy importante en este sector, no solo por el tema de los costes, sino también por negociación con contratos. Pues claro, a operadores muy potentes como Shell no puede entrarles cualquiera, no hacen contratos muy buenos con ellos cualquiera y también pues poder de negociación con los astilleros, es muy importante tener economía de escala también en este sector. Un poco explicar y profundizar que está realmente en un sector cíclico, pero que la compañía con el tipo de contratos que tiene no es para nada cíclica y un poco al final pues cerraremos con el potencial de revalorización que tiene, que es realmente interesante. Pues un poco al principio por explicar lo que era TK Corp en el pasado. TK Corp en el pasado era una empresa muy expuesta al petróleo, muy expuesta al offshore. El offshore, este segmento, ¿vale?, ponderaba como un 30% de la producción general de petróleo en el mundo antes del 2014, pero claro, hay una disrupción llamada Shell, se inventan una manera de sacar petróleo y de repente Estados Unidos, que era un importador, el mayor importador prácticamente, se convierte en exportador por primera vez y exportador neto. Entonces esto produce una disrupción tremenda en el petróleo y este negocio offshore, que al final son barcos en medio del mar, plataformas petrolíferas en medio del mar, que tienen unos costes bastante altos, pues queda fuera de juego, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, pues TK Corp antes tenía una participación en Sevan Marine, que también era una empresa dedicada a offshore, tenía también 5 unidades FPSO, tenía dos filiales, una completamente de offshore, y entonces había como una estructura bastante difícil de entender, con muchas filiales, con participaciones cruzadas, un poco de todo. Y ahora pues están simplificándola. Si os fijáis, pues TK ahora solo tiene 2 unidades FPSO, porque tenía tres a principio de año, una de ellas ya la ha vendido, ahora lo explicaremos. Y está, incluso también tiene la intención de simplificar aún más la estructura y quitar la MLP. Pero bueno, como veis, la imagen ya es más limpia
simplemente dos FPSOs, dos filiales, ya no hay tres, las dos filiales tienen un nicho específico, unas operaciones específicas. Antes TK LNG Tankers también tenía, Partners, perdona, también tenía algún petrolero y un poquito todo cruzado lo tenían, ¿no? Entonces, un poco para volver a explicar lo del negocio offshore, nosotros no tomamos posición hasta que no salieron del segmento offshore, porque al final no porque somos más listos que nadie, sino porque nosotros no le veíamos el futuro. Sabíamos ya de la existencia del Shell y había mucha gente que decía, no, es que el petróleo es necesario, el offshore volverá, el Shell no es tan bueno, va no va a terminar de funcionar, y al final había mucha gente que había muchas inversiones muy buenas en el segmento offshore que al final que parecían value en un primer momento y se han convertido en trampas de valor, ¿no? Entonces, pues como veis, la valoración en septiembre del 2015, que no se hace tanto, os fijáis, TK Offshore y sobre todo el IDR, que también tenía TK Offshore, que estaba valorado en los dos segmentos en más de 1.200 millones, ponderaba sobre el precio de TK. También las unidades offshore valían unos 600 millones, entonces tenía una exposición al petróleo muy, muy elevada, el 58%, a un negocio relativamente, bueno, apalancado al segmento offshore, ¿no? Entonces, como veis, ahora no es la mejor manera de empezar la presentación, pero para que veáis, ese es el valor objetivo de TK a día de hoy, que luego entraremos un poco más en detalle, pero como os fijáis, la exposición al segmento offshore ha quedado reducida a un simple barco. Entonces, para que veáis la pérdida de valor que ha habido en esta compañía, pues TK Offshore valía entre el IDR y la participación unos más de 1.200 millones y al final se terminó vendiendo por 100 millones. Y lo mismo que Seba Marín, que valía como más de 42 millones, unos 42 millones y se terminó vendiendo por 28 millones. Entonces, pues un poco vamos a meternos en materia una vez entendido lo del segmento offshore y que a día de hoy tiene un impacto limitado en TK. Vamos a hablar ahora en esta diapositiva del management. Pues el management de TK, yo en contra de lo que he escuchado por ahí, yo creo que ha hecho una gestión muy correcta y realmente muy buena. Claro, no es lo mismo coger un tren y ir que va solo empujándote por el viento y vas tranquilamente, por ejemplo, en el sector salud, tener una compañía del sector salud de residencia de ancianos. Pues aunque lo hagas mal, pues ni se nota, porque ahí te va empujando la marea para adelante, es relativamente fácil. Como en TK, que han cogido un tren en llamas a punto de descarrilar. Y claro, la participación, la exposición que tienen en el segmento offshore y la disrupción tremenda que ha habido en este sector de la noche a la mañana prácticamente por la aparición del Shell, eh, no la podía no la podía esperar nadie, ¿vale? Y ellos han sido capaces de darle la vuelta a la compañía, de vender y desvincularse del negocio offshore y de transformar una compañía que podría estar quebrada, como muchísimos otros competidores, en una compañía realmente buena y que genera valor para el accionista. Y esto no ha sido fácil, pero lo han conseguido. Y claro, decisiones como la de vender Ticket Offshore, el negocio, a Brookfield por 100 millones se ha criticado mucho, pero claro, ahora habría que ver en estos momentos determinados una compañía tan expuesta al petróleo con tanta deuda, con garantías, muchísimas garantías por parte de TK, pues no quiero ni imaginar cómo estaría ahora mismo la compañía. Puede ser que esté quebrada. Entonces yo no hemos tenido el placer de hablar con todos el management, pero sí con bastantes de ellos y lo que nos han transmitido y la visión que tienen, creemos que es una buena gente para prestarle nuestro dinero, ¿no? Y luego también, pues hay Resolute Investments tiene como 32% de la empresa y Cobas Asset Management también el 14%, son inversores de largo plazo y que le dan mucha estabilidad al negocio, ¿no? De hecho, Resolute Investments es el fundador de TK, se llamaba Torben, la fundó como por los años 70 y realmente el vehículo en el que puso de la participación en TK fue en Resolute Investments. Resolute Investments ha sido un inversor bastante constante a lo largo de la vida, solo ha hecho una venta que la hizo pues en el 2014 a muy buenos precios, sobre 40,
y luego sobre 10 en el 2016, quiero recordar, hizo otra compra y desde entonces se ha mantenido ahí, pero bueno, como dando soporte a la compañía y confiando perfectamente en las perspectivas de largo plazo. Y bueno, aquí un poco explicando son los FPSOs, qué es el negocio offshore, que a mucha gente no termina de entenderlo, pues esto es un FPSO. Al final es un barco que se pone en medio del mar sobre un pozo de petróleo, ¿no? Y extrae ese petróleo, lo procesa, lo almacena y lo descarga en barcos petroleros, que ya son los que se encargan de distribuirlo a donde está el consumo, ¿no? Claro, esto es muy complicado. Lo primero es un proceso muy tedioso, luego se requiere una inversión muy elevada, luego estás en medio del mar, necesitas ingenieros. Claro, son unos costes muchísimo más elevados a coger en medio de Arabia Saudí, a hacer un agujero y que te salga petróleo, ¿no? Entonces, por eso hay algunos FPSOs que sí que tienen unos break-evens, algunos pozos relativamente más fáciles de explotar, pero la mayoría de ellos tienen un break-even del precio del petróleo muy alto. Entonces, pues por eso han sido los primeros en caer y han pasado un 30% de la producción mundial a prácticamente no existir. Entonces, esto es el negocio un poco principal, core, que tenía TK Offshore y también a lo que se dedican los FPSOs. A día de hoy, en TK, pues a día de hoy existen dos, pero realmente nos vamos a quedar a final de año con uno. Un poquito explicando los tres barcos que hay. Hummingbird es el primero, tiene un contrato fijo hasta 2023. No vemos posibilidad de cancelación porque al final el cliente hizo una campaña de drilling muy costosa y el cliente está bastante satisfecho con el barco y el break-even de ese pozo es relativamente bueno. Entonces ellos cambiaron, antes tenían un poquito bonus en función de la producción, en función del precio del petróleo y decidieron, oye, nosotros queremos una cantidad fija al año y ya está. Entonces, pues cada año, pase lo que pase, llueve o nieve, ¿no? Ingresan como unos 12 millones de EBITDA. Comentar también que este activo es bastante joven, que creó y se hizo el delivery en el 2008 y por tanto tiene un valor estimado, según mis estimaciones, nuestras estimaciones, de 70 millones. ¿Por qué 70 millones si solo cobra 12 millones EBITDA hasta marzo del 2023? Porque claro, hombre, este asset es bastante bueno y si no es en ese pozo se puede desplazar a pozos de alrededor y seguir cobrando una cantidad interesante. Este activo sí que esperamos que ahora cuando recupere el precio del petróleo, TK sea capaz de conseguir un contrato interesante y venderlo, pero mientras tanto creemos que es uno de los mejores activos, definitivamente el mejor activo que tenía TK y un buen activo en mercado. Luego Banff ha sido un barco que ha funcionado perfectamente, pero claro, es del 97 y entonces está bastante viejo y el pozo en el que está, que eso también es muy importante, el tiempo, ¿no? En el que puede un barco extraer, la capacidad de extracción en ese pozo, por un poquito la cantidad de reservas que hay en ese pozo, pues se ha acabado. Y entonces pues está previsto que ahora en agosto del 2020, o sea, dentro de nada, pues que lo desmantelen y lo vendan por chatarra. Y claro, este desmantelamiento, que al final pues hay que limpiarlo todo bien para que no contamine, demás, pues tiene y luego el ingreso de la venta, pues estimamos más o menos que tiene un valor de menos 20 millones. Y luego fue Naven, que ha sido la gran sorpresa hace poco, que lo vendieron por 67 millones más el coste de desmantelamiento. Y se lo siguen quedando en balance porque se han quedado, o sea, por un poco por contrato, es una historia un poquito tediosa de explicar, pero bueno, se lo han quedado se lo tienen que mantener en balance, pero ya no tienen cero riesgo. ¿Por qué? Porque tienen un pequeñísimo, pequeñísimo coste prácticamente administrativo y insignificante que lo cubre el cliente con un rate fijo, pero ya ni opera el asset, ni prácticamente no tiene liabilities, no tiene nada. También es un activo viejo del 1996, pero es bastante más grande que Banff, tiene una capacidad muchísimo más elevada y sobre todo está situado en un excelente pozo que tiene para 10 años más. Entonces, se ha incrementado 10 años el contrato con el cliente, pero claro, como es del 96, pues hay que meterle un poquito de CAPEX para volver a renovarlo, ¿no? Y serían como unos 50 millones y TK se negó en banda y dijo, no, aquí yo no quiero entrar. Entonces lo ha conseguido colocar y pues eso, tiene un valor estimado de lo que han recibido, 67 millones.
Y un poco con esto cerramos la parte de los FPSOs y volver a incidir en que TK a día de hoy no tiene ninguna exposición al petróleo porque simplemente tiene un barco que tiene exposición al precio del petróleo, pero lo tiene fijo al menos hasta marzo del 2003, del 2023, perdona. Entonces, pues aquí está, pues cerramos el riesgo petróleo, el riesgo offshore, y entonces el valor de TK ahora mismo va a depender del valor de sus dos hijas, ¿no? Que como se llama en este tipo de estructuras. Y vamos a entrar en materia un poco en TK y LNG y un poco a explicar, a profundizar y a resolver las dudas en esta magnífica compañía. Un poco primero, pues TK, ¿no? Es un operador de barcos de gas y entonces pues es importante entender el sector. Aunque TK tiene unos contratos relativamente largos, pues hay que entender un poco el sector porque en algún momento tendrá que renovar esos contratos, ¿no? Entonces, nuestro interés por el gas se encuentra, ¿no? en el Acuerdo de París que se hizo en 2015, que es cuando la mayoría de los países se comprometen a mantener una temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y entonces se ve que el carbón queda un poco fuera de la inversión de los países, ¿no? Y el petróleo, sin tenerlo del todo claro, también irá reduciéndose y entonces lo que deciden, por lo que ven, son las renovables y también el gas, porque el gas tiene mucha flexibilidad sobre las renovables y además es más fácil hacer la transición del carbón al gas. Esto no es una cosa que yo crea que el gas es lo mejor, no, al final nuestra opinión no vale para nada. Lo único que estamos viendo es, oye, ¿qué están diciendo los países? ¿Dónde están metiendo el dinero? ¿Qué inversiones están haciendo? Y entonces un poco vamos rastreando qué están haciendo todos estos grandes países y amoldándolo a nuestra inversión, porque nosotros, y vuelvo a insistir en esto, no voy a mojarme en si me parece más mejor el gas, me parecen mejor las renovables o el carbón está injustamente. No, no, yo no, mi opinión no vale para nada y lo que vale son los hechos, ¿no? Entonces, un poco también por explicar, por entender qué influyen realmente en los ingresos de TK y LNG, que están basados en los rates, ¿no? Pues un poco influye un poco todo, ¿no? Influye la oferta de gas, pues las nuevas plantas que se están construyendo para dar más gas, porque claro, el gas que se construye, o sea, que se produce en Norteamérica, tiene que ir de alguna manera a China, por ejemplo. Entonces, no hay otra manera de coger ese gas, convertirlo en LNG, que es gas natural licuado, ponerlo en un barco y en ese barco trasladarlo. No hay otra manera más económica y eficiente de hacerlo. Entonces, pues también, evidentemente, un driver de los rates LNG es la demanda de gas, que a día de hoy principalmente es generación de electricidad, en transporte prácticamente no hay utilización de gas, sí que está haciendo empresas como Golar, está haciendo una flota de camiones con gas natural licuado en Brasil, también se está haciendo algo en China, se están promoviendo varias iniciativas a lo largo del mundo, pero a día de hoy el transporte es diésel, son derivados del petróleo. Y luego, evidentemente, la oferta de barcos, que esto es bastante fácil de comprobar, de entender, porque necesitas entre 2 y 2 años y medio para la construcción de un barco, entonces hay determinados astilleros y es bastante fácil de rastrear. Y luego también, pues la demanda de barcos. Porque claro, no es lo mismo si la demanda de barcos entendiendo por el crecimiento de millas. No es lo mismo si desde Australia se lanza el gas a Asia, porque al final el trayecto es más corto y el barco estará disponible antes, oye, pues hará un viaje de X días, pero enseguida estará disponible para hacer más viajes, ¿no? Que un viaje desde Estados Unidos hasta China. Un viaje desde Estados Unidos hasta China, pues como se puede ver en el mapa, eh, ocupa muchísimo más tiempo ese barco, entonces ese barco está muchísimo más tiempo fuera de mercado. Entonces se reduce la oferta de barcos, ¿no? O aumenta la demanda de barcos por este motivo. Y luego también el arbitraje. El arbitraje, esto es muy curioso porque el gas en cada país tiene un precio. En Estados Unidos es lo más barato porque tienen shale gas y ahí prácticamente tienen gas a tutti todo el mundo. Pero claro, luego ese gas, ¿cómo llega a Europa? En Europa no tenemos prácticamente gas, bueno, excluyendo a Rusia, evidentemente.
Y luego, como llega a China, que tampoco tienen gas, pues claro, hay que ponerle el coste de transporte, ¿no? Entonces, dependiendo de la demanda, oferta de China, de los barcos, no sé qué, se va haciendo un mix y se va viendo el precio que hay ahí. Y bueno, y volver a enfatizar que todas estas dinámicas están contribuyendo a que el gas, el precio del gas, no el precio, sino la demanda de gas aumente. Entonces, los factores que están influyendo en cómo vemos nosotros el mercado de rates en el corto plazo, pues en el cortísimo plazo este año debería de comportarse relativamente bien, pero más final del año que viene, 2022, pues hemos visto que en el 2018, finales de 2018, pues hubo una nueva ola, pero también principios del 2019, hubo una nueva ola de pedidos. Fijaros que solo hay 540 barcos a día de hoy en el mundo de gas, que es muy poco. Y entonces hubo una nueva ola y se han pedido 100 barcos más. Entonces, claro, esto va a entrar una oferta de gas, perdona, de barcos de gas muy extensa y entonces un poco va a impactar o debería impactar a los rates en el corto plazo. Pero al final esto no va a tener ningún impacto en el largo plazo porque el crecimiento de la demanda es tan fuerte, sobre todo también ahora que eso, China, India, todos están haciendo proyectos billonarios para impulsar el switch este hacia el carbón, hacia energías más limpias para un poco cumplir con el Acuerdo de París y entonces en el largo plazo no vemos que vaya a haber ningún impacto y sobre todo el mercado pinta muy bien a partir del 2023 para adelante porque sobre todo, claro, en estas condiciones, ¿quién va a ponerse a fabricar barcos de gas? Y la demanda sigue ahí. De hecho, mucha gente cree que como está cayendo el precio del gas, pues que el coronavirus, el impacto del coronavirus está siendo muy fuerte y esto no es verdad. Sí que es verdad que en el precio sí, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, el precio de Estados Unidos y sobre todo de Asia ha caído mucho. Asia estaba en 5 a principio de año y ahora está sobre los 3 y entonces sí que ha impactado, pero no ha impactado prácticamente en los rates. ¿Por qué? Pues porque se está pidiendo más gas. ¿Por qué está pidiendo más gas? Porque el carbón, que iba a ir desapareciendo pero paulativamente, a día de hoy, ahora mismo, es más caro que el gas. Entonces este año, ¿cómo van al final los indios, los chinos, cómo van a calentarse en invierno? Pues van a preferir utilizar el gas que les va a salir más económico. Entonces este año se va como a... Y cuando cierras una mina es muy difícil que luego la vuelvas a reabrir. Entonces este año vemos que el coronavirus está teniendo un impacto positivo en la demanda de gas y sobre todo también en el medio plazo. Luego también porque pues mayormente lo que se ha nosotros seguimos consumiendo electricidad, la electricidad de los hogares y la industria que también está parada en algún sitio, pero tampoco del todo, pues son los usos principales del gas y el uso del transporte, que es lo que sí que está parado completamente, tanto aviones como camiones es lo único que hay, ¿no? Pero nosotros no estamos cogiendo para nada el coche, pues esto tiene una exposición más al petróleo, ¿no? A derivados del petróleo y no tanto al gas. Y un poco también el contango, el fuerte contango. El contango, si os fijáis en los futuros que están en la imagen de la derecha, se puede ver como si ahora está sobre los 3 pero la propia curva forward está indicando que a final de año estará sobre los 5 que prácticamente es doblar a los precios actuales. Entonces la gente, pues eso, tiene más sentido almacenar el gas que tal. Bueno, entonces un poquito lo que está impactando negativamente, pero en menor medida, pues es la reducción del arbitraje, porque como hemos contado antes, pues cuando hay un gran arbitraje, pues ¿qué hace un operador de gas? Pues un operador de gas le interesa, aunque tenga que pagar mucho al barco, ¿no? Coger gas de Estados Unidos y llevarlo a China, porque en Estados Unidos lo puede comprar ahora mismo sobre los 2 o por debajo de 2 y en China lo puede vender a 3. Entonces ahí tienes $1 de arbitraje que le puedes pagar una gran cantidad al transportista, ¿no? Claro, este arbitraje está ahora mismo, como podéis ver, intuir por la imagen, en mínimos históricos, pero esto ya se está, los forward, la curva forward puedes ver que a final de año ya debería de normalizar en torno a los 2, $2,5 y a largo plazo tiene bastante sentido que se vuelva a ensanchar como en el pasado.
Y evidentemente también pues un menor consumo, que aunque no esté expuesto completamente, o sea, no esté expuesto al sector transporte, sí que está expuesto a otro tipo de industrias que pues han reducido su consumo. Luego un poco ya pues entrando en TK y LNG Partners, ¿no? Pues es el tercer operador independiente más grande, con 47 barcos de LNG y tiene una pequeñita flota de LPG que aunque parezcan 30 barcos que son muchos, realmente son de capacidad reducida y no impactan prácticamente en la generación de caja y en el EBITDA de la compañía. Es una flota muy joven, de 9 años, estos barcos duran aproximadamente 30 a 35 años sin ningún problema, luego de elevada calidad, los steamers, ¿no? Que están siendo un gran problema para la mayor parte de esos competidores, pues ellos apenas tienen steamers. Luego, pues tienen 10 billones de backlog contratado que te da una seguridad y te garantiza que esta empresa, aunque esté en un negocio cíclico, claro, con 10 años de backlog contratado fijo, pues esto elimina la ciclicidad de la compañía. Y además, pues eso, son 11 años protegidos además en muchos de los contratos, pues protegidos de largo plazo, protegidos contra la inflación. Luego, pues eso, los beneficios son altamente predecibles, tienen prácticamente toda la flota fija al 2020 y al 2021. Sí que es verdad que les cae algún barquito, algún contrato y tienen que rolarlo en el 2022, 2023, pero es insignificante. Lo que es el core de la generación de la compañía se mantiene ahí. Y luego hasta 10, 11 años. Y luego pues tiene unas fuertes contrapartidas y una elevada diversificación de clientes que aunque parezca eso, que Shell es un bicho en la industria y es muy difícil que Shell tenga algún problema, ¿no? Que pondera el 24% del backlog, claro, es que tenéis que ver en los competidores. Los competidores, pues una compañía como Shell es el 50% de su contrapartida y prácticamente tres compañías es el 100% de la contrapartida y esto en TK LNG no pasa. Y luego, pues eso, el footprint que tiene la compañía, que la semana pasada, incluso en este periodo de incertidumbre, conseguía rolar dos contratos a unos tipos relativamente buenos y atractivos, pero claro, a día de hoy, que parece que el mundo se va a acabar y que nadie quiere tener barcos, pues ellos han conseguido sin ningún problema dos barcos en los que tenían una participación del 52%, han conseguido rolarlos a unos tipos satisfactorios. Y luego, pues un poquito lo que nos cuenta la compañía, los objetivos principales que tiene la compañía, ¿no? Está reduciendo deuda, mucha gente pues eso se pensaba que TKLNG ya iba a aumentar la numeración muy agresivamente y ellos han dicho, oye, primero vamos a desapalancar un poquito el balance, que nos sentamos más cómodos, tienen una obligación de amortizar 300 millones de deuda anualmente. También es verdad que no es opcional. Si no la refinancian, tienen una obligación, si os veis en los calendarios de pagos, de más o menos unos 300 millones de deuda cada año. Y luego, pues eso, se han propuesto mejorar la relación con los bancos también, que si os fijáis, también la semana pasada anunciaban que habían refinanciado la línea de crédito con un coste de LIBOR más 140 puntos básicos, que es una locura, es súper bajo. O sea, el mercado está considerando que TK LNG tiene un problemón, pero los bancos le están dando dinero prácticamente gratis porque los bancos realmente entienden la naturaleza del negocio, las contrapartidas, los contratos, entonces se sienten muy seguros. Y bueno, y también están acelerando el desapalancamiento. Estiman que a lo mejor la flota de LPG pequeñita, la propia que tienen, no la que tienen con joint venture con Exmar, pues pueden colocarla entre este año y el año que viene, veremos, y sobre todo pues los dos barcos de Awilco que se los ha comprado Awilco, ¿no? Ha ejercido la opción que tenía y pues ayuda un poco a reducir incluso más aceleradamente pues la deuda. De hecho, la compañía estima que, y nosotros también estimamos que estaremos a final de este año, estaremos ya, o principios del año que viene, estaremos ya en el rango óptimo en el que considera la compañía que debería de estar. Y luego, pues eso, remuneración al accionista, TKING siempre ha sido de dividendos, una compañía de dividendo, en un sector de dividendo. Y además ahora están con un programa de recompra en marcha que en estos precios tienen que estar utilizando lo suficiente porque, claro, estos precios es que no tiene ningún sentido a estos precios hacer otra cosa que no sea recomprar tus acciones o incluso también están viendo la posibilidad de recomprar las preferentes. Las preferentes es una deuda, ¿vale?
que no tiene vencimiento y que paga todos los años un cupón del 9%. Pues claro, esta deuda que antes tenías que devolver 100, nunca, pero bueno, tenías ahí una obligación de devolver 100, pues a día de hoy la puedes estar comprando en el mercado más o menos a 60. Entonces, esto es incluso más claro, ¿no? Esta recompra es incluso más clara, más fácil de entender para la gente, porque claro, recomprar tus propias acciones, tu propia flota con un descuento, pues hay gente que le cuesta, pero claro, si una obligación de deuda, de repago de deuda, que era de 100, la puedes amortizar con una quita del 40%, solo pagando 60, eso le entra a todo el mundo. Y además eso acelerarías también un poco pues ese apalancamiento del balance que considera la compañía. Y para ello tienen pues 400 millones en liquidez, que no encaja. Caja tiene un poco menos, en liquidez es porque el revolving le da la posibilidad de aumentar esta caja, ¿no? Y entonces eso ahora tienen, dentro de poco, ahora en mayo, tienen un vencimiento de unos 130 millones, creo recordar, en el mercado noruego. ¿Por qué en el mercado noruego y en dólares? Pues porque el mercado noruego históricamente ha sido un mercado pues muy de shipping y entienden mejor que en otro tipo de mercados pues la naturaleza de estos negocios, ¿no? Entonces tiene ahí 130 millones, ahora parece que el mercado está completamente cerrado. Su intención sería pues refinanciar una pequeñísima parte pues para un poco tener más flexibilidad pues para recomprar preferentes, recomprar acciones o materializar el IDR. Y por último, pues la compañía ahora sí que está haciendo un crecimiento disciplinado y a nosotros, por ejemplo, nos ha prometido que por debajo de 15, idealmente 20 dólares por acción, pues que no se va a embarcar en nuevos proyectos, aunque sí que es verdad que en los proyectos en los que se va a embarcar, cuando toque el momento, pues serán proyectos muy atractivos, con ROEs por encima del 20%. Y un poco esto es pues abriendo un poquito el modelo a todos vosotros. Como veis, TK LNG pues lleva en los últimos 2 años prácticamente un 50% de caída, que sí que es verdad que se ha comportado mejor que el sector y aquí tampoco estamos teniendo en cuenta que ha dado algo de dividendo, pero es una caída muy fuerte para realmente el crecimiento que está teniendo la compañía y las perspectivas de futuro. Pues como podéis ver aquí, pues el EBITDA es bastante estable. Nosotros este año sí que es relativamente fácil de calcular, el año que viene incluso también, en el 2022 que le cae algún contratito y claro, no sabemos a qué precio se va a conseguir rolar, preferimos ser conservadores. Luego pues los intereses también son relativamente fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque los tienen fijos, tienen unos derivados para tenerlos fijos, entonces aunque suba la inflación o aunque suba los tipos de interés, ellos no van a beneficiarse ni a sentirse perjudicados. Luego el NCI es pues EBITDA que no les pertenece a ellos porque un tema contable, no tienen el 100% del barco, entonces pues llegamos a un free cash flow que están haciendo de unos 400 millones al año. Entonces pues un poco en el dividendo estimado por nosotros, evidentemente esto no es un guidance de la compañía, es un poco lo que nosotros creemos que puede hacer y pues te sale que haciendo 400 millones de free cash flow que está haciendo, que tener un market cap de 760 millones es ridículo. Es que estar cotizando por debajo de 10 cuando solo tu participación en las joint ventures a book value es mayor de 14, creemos que no tiene ningún sentido. Entonces un poquito por múltiplos, un descuento de flujos de caja y tal, llegamos a un precio relativamente conservador de 25. Y hablo de conservador porque o sea, TK ahora mismo está haciendo los mejores resultados de toda su historia, nunca ha hecho 400 millones y ha llegado a cotizar pues a 35 dólares por acción, a 40 dólares por acción y ahora está en muchísima mejor posición que prácticamente que en su historia, ¿no? Y entonces, pues no sé si tiene sentido decir que vale 25 cuando estaba en peor posición ha llegado a cotizar 40. Pero bueno, nosotros nos caracterizamos por ser conservadores y preferimos aplicar unos múltiplos un poquito más exigentes, una tasa de descuento un poquito más exigente. Y luego, pues un poquito el dividendo por acción, como lo esperamos que siga creciendo a doble dígito. Este año ha crecido un 32% a $1 por acción anual. Su beneficio está creciendo un 50%. El año pasado su beneficio también creció a doble dígito. Y al final es una compañía que no tiene sentido que esté cotizando 3,7 porque tiene realmente muy pocos riesgos, no es cíclica
Y este es el tipo de compañías que nos gusta. ¿Por qué es el tipo de compañías que nos gusta? Pues porque sí que es verdad que aguanta o no tan bien o no tan mal en un periodo como este, que al final todo el mundo está vendiendo y no sabe por qué vende y le están dando a todo, pero después, cuando empieza la recuperación, claro, la gente empezará a poner múltiplos y a poner las cosas en valor y esto, normalmente este tipo de compañías que no ha caído, que no ha sufrido con la recesión, recupera muy muy rápido y sobre todo muchas veces se pasa de frenada. Luego del dividendo por acción, ponemos 1,5 a 2022, pero como vamos a ver a continuación, TK y el NG tienen la capacidad de pagar muchísimo más. Al final es una decisión suya y nosotros no seguimos sin saber. 2022 aún es muy, muy lejos y seguimos sin tener claro qué van a hacer. Pero desde luego van a aumentar esta retribución para los accionistas. Luego, pues algunas dudas, ¿no? Que hemos ido viendo que la gente no termina de entender del todo y queremos un poquito clarificarlas, ¿no? Hay gente que pregunta, oye, si Shell es el mayor productor, por ejemplo, por poner un ejemplo, el mayor operador de gas, ¿por qué Shell quiere alquilarle un barco a TK y LNG y por qué no compra su propia empresa e internaliza el negocio, ¿no? Lo primero decir que Shell sí que evidentemente también tiene barcos propios, tiene unos 40 barcos propios y si no recuerdo mal unos 50 barcos de otros operando para ellos, pero claro, no tenerlos en balance, no tener los tuyos propios, y esto es una cosa que aprendí de mi padre, desde bien pequeño yo le pregunté lo mismo, ¿no? Mi padre tiene una empresa de ladrillos y yo le pregunté, oye, si vas a utilizar siempre los camiones, ¿por qué no los compras? ¿Por qué estás pagándole al transportista? ¿Por qué estás alquilando camiones? Y entonces, claro, ahí me di cuenta de la explicación que me decía es, aunque tú hayas comprado un camión 100%, si lo tienes parado, aunque tú lo hayas pagado enteramente y no tengas ninguna deuda, ese barco está suponiendo un coste y está mermando tu rentabilidad. Aunque no sea una salida de caja, ¿vale? Está mermando tu rentabilidad. Entonces, pues eso, proporcionar flexibilidad, también, pues eso, los barcos duran 30 años, pero Shell los quiere nuevos, eficientes, que cumplan los criterios ESG. Entonces, pues a los 10 15 años el barco para Shell ya no vale y quieren otro. Entonces, claro, si se lo tiene él mismo, ¿qué hace con el barco luego? Lo tiene que mal vender porque el mercado de barcos de gas es muy pequeño y líquido y tienes que ofrecer muchísimo descuento. Entonces, pues eso. También aumenta evidentemente los retornos de capital porque tienes que invertir menos capital y luego, pues eso, externalizas cierto tipo de riesgos, ¿no? Entonces, pues un poco por esto es mejor no internacionalizar, ¿no? Externalizar este tipo de negocio. Luego también pues hay otra gente que dice, oye, ¿y por qué a 2022 van a empezar a pagar dividendo, van a empezar a hacer cosas atractivas para el accionista y por qué no seguir reduciendo deuda aquí hasta quedarse sin deuda? Pues claro, esto es que la explicación es muy fácil, es que hay una delgada línea, ¿no? Para mejorar tu posición financiera, pero si te pasas de esa línea y reduces deuda, tanta deuda, realmente estás atacando yendo contra tu rentabilidad. Y ellos han calculado, nosotros lo compartimos, que el rango óptimo está entre 4,5 y 5 veces y media EBITDA. Y un poco aquí tenéis la explicación matemática, que es más o menos en este sector, sobre el activo sin apalancar, sobre el activo sin deuda, compras un barco y más o menos le sacas entre un 6 y un 8% de rentabilidad a tu activo, ¿no? Pero claro, cuando le pones un poquito de deuda y el banco comparte también esos riesgos, tú ya no tienes que desembolsar toda la cantidad. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo, hacemos un 8% on leverage, que es sin apalancar, y le metemos deuda al barco hasta el 80%. Nosotros solo pagamos de nuestro capital, solo desembolsamos el 20% de la inversión y el otro 80% lo pone el banco. Claro, al banco hay que pagarle un interés del 5%, ¿no? Pero claro, un ROA, un retorno sobre el activo sin apalancar, sin utilizar deuda, del 6-8%, bueno, del 8% en concreto, se convierte en un retorno sobre tu equity, sobre el capital que has puesto del 20%, ¿no? Y esto es la magia del apalancamiento que bien utilizado pues es recomendable para prácticamente todos los sectores. Y bueno, también decir que evidentemente con este tipo de contratos tan largos, pues no es lo mismo estar a 5 veces
en este sector, que estará 5 veces en un sector súper cíclico, como puede ser los automóviles, pues claro, ahí si te va mal el ciclo, cuando pasas de repente de 5 veces EBITDA a 10 veces EBITDA porque, no porque la deuda te haya doblado, sino porque tu EBITDA se ha reducido a la mitad, pero aquí en TK con la naturaleza de sus contratos no va a pasar. Y para que veáis un poco qué tipo de contratos hace TK, sí que es verdad que este es el mejor proyecto, que se llama en Rusia, y tiene un retorno sobre el activo sin incluir apalancamiento del 10,5, ¿no? Y esto se convierte con un apalancamiento del 75% y un coste del equity del 6%, se convierte en un retorno del 24%. Como os digo, TK ha fijado ya, son inteligentes, han fijado ya los tipos de interés, entonces el retorno sobre el equity es relativamente predecible. Y luego otra de los razonamientos es por qué el management ya ha salido como 3 o 4 veces este año a decir que su dividendo va a seguir creciendo, que tienen una confianza en su backlog tremenda, que van a crecer el dividendo el 32%, que además también van a hacer otro tipo de corporate actions que mejoren al accionista, que creen valor, ¿no? Y entonces, pues es un poco fijaros en la imagen de abajo a la derecha, ¿no? Cómo ha sido la mejor compañía en los últimos 2 años, cayendo, es que es fuertísimo, cayendo un 46%, pero mirar cómo han ido los competidores, porque al final los competidores pues han reducido dividendo, incluso han tenido que optar a alguna ampliación de capital, entonces han tenido problemas, ¿no? Y un poco sí que es verdad, y nosotros estamos en la recompra de acciones y también les impulsamos un poquito para ellos y sobre todo ellos sí, ellos lo tienen claro, ¿no? La formulita que es muy fácil. Cuando el Free Cash Flow Yield, que en el sector es el DCF Yield, es mayor que el ROE esperado por proyectos, no tiene sentido embarcarte en nuevos proyectos en crecimiento. Entonces, recompras es la mejor alternativa. Sin embargo, cuando el retorno es mayor que el free cash flow yield, pues sí que tiene sentido embarcarte en crecimiento. Y esto más o menos llega a una conclusión de que por debajo de $15 no tiene sentido que se pongan a hacer proyectos, idealmente $20, y además ellos nos han dado la palabra que lo han entendido perfectamente y que lo tienen claro como nosotros, que por debajo de $15 hay que recomprar y hay que apoyar al accionista y al final está recomprándote tus propios contratos, tu propio beneficio futuro a un precio que te está dando el mercado que es ridículo. Y entonces, también explicar la estructura MLP, que también hay muchísima desinformación en este segmento, ¿no? La estructura MLP se creó un poco en la década de los 80 en Estados Unidos para financiar proyectos energéticos como las grandes tuberías estas que hay por Estados Unidos, que eran muy intensivos en capital. Pues claro, la compañía que tenía el conocimiento y los derechos para realizar este tipo de inversiones, claro, no quería gastarse una burrada porque tampoco la tenía. Entonces, ¿qué hacía? Creaba una entidad subordinada a ellos llamada Daughters, hijas, ¿no? Hija, que desembolsaba él solo, ponía el 20% del capital y el resto de accionistas ponía el 80%, pero ellos se aseguraban de controlar el 100% de los derechos de voto, de controlar un poco las decisiones de la compañía, el poder sobre el dividendo y además sin tener ningún deber fiduciario, ¿no? Estas estructuras también eran interesantes porque tenían ventajas fiscales y te daba un incentivo a dar mucho dividendo. Entonces, en un mundo donde había mucho dividendo, pues había mucho interés, ¿no? Entonces, este segmento, esta estructura, como os fijáis, pues para que veáis, os he traído TK, sobre todo las tres, ¿no? Al final TK Tankers nunca ha sido una MLP, pero al final la gestionaban como si fuese también una MLP. Pues mira si han levantado capital hasta 2014. Y además la acción no para de subir, porque claro, como los retornos también eran bastante interesantes, pues ampliabas capital, pero como dabas mucho dividendo, la gente iba a la ampliación y ya veis, como 3,7 billones de ampliación de capital desde en prácticamente 10 años, ¿no? Y para que veáis, para que sepáis ahora un poco, para que os pongáis a la idea, las tres compañías juntas ahora mismo no valen ni la mitad de esos 3,7 billones que levantaron de capital en prácticamente 10 años. Entonces, este modelo terminó
en 2014 con la disrupción del Shell y un poco el odio hacia todo lo energético, entonces este modelo ha ido muriendo también porque se estaba apretando demasiado, ¿no? Había un alto apalancamiento, demasiada deuda, además alto apalancamiento a negocios normalmente muy apalancados al petróleo, que es muy cíclico, daban un excesivo dividendo y además, sobre todo por la incapacidad de acceder al mercado de capitales, porque la gente pues ya no acudía a esas ampliaciones de capitales. Y además, a día de hoy, una de las cosas por las que está perjudicando al precio de la compañía de TK Tankers, perdón, de TK LNG, es porque muchos inversores, sobre todo en los países nórdicos, que es donde tienen una cultura de shipping mejor que prácticamente en todo el mundo, incluso mejor que en Estados Unidos, las compañías noruegas suelen estar mejor ajustadas o mejor valoradas, ¿no? Hay muchos inversores que, oye, es MLP, no compro. Aunque la tesis sea muy buena, aunque tal, no. Oye, primero deja de ser MLP y además está demostrado que hay muchas compañías que han hecho el paso y han cambiado de ser MLP a ser una regular core, ¿no? Una compañía normal con su junta junta anual, con sus derechos de votos, tal, y lo han hecho. Hay un informe de Bernstein que te enseña en los últimos años cómo ha habido un gap entre estas compañías que han pasado de ser MLP a una estructura normal y entre las compañías que siguen siendo MLP. Entonces, PostTK lo saben y están trabajando, tienen ya un equipo trabajando en ello y la intención, ¿no? Aunque también, pues a lo mejor el coronavirus lo retrasa un poquito, pero bueno, la intención es que a finales del 2020, máximo principios del 2021, tengan cerrado esto. Sobre todo antes del próximo Capital Market Day que quieren hacer cada 2 años, quieren hacerlo a finales del 2021. Antes de eso ya no quieren ser ni MLP y tener el IDR cerrado. Y ahora un poco explicamos también el IDR porque aquí también vemos muchísima desinformación, ¿no? El IDR va ligado a la estructura de MLP y se ponía, pues claro, la MLP, aparte de tener el control, quería tener más beneficios que el resto, ¿no? Entonces aquí os traigo un ejemplo real en TK de cómo funciona. Pues ahora mismo están dando un dividendo de $1 anualmente, que son 25 céntimos trimestrales, y es un desembolso total de 77 millones porque prácticamente hay 77 millones de acciones. Pues TK, por tener su participación del 32%, pues le corresponde pues un 32%, 25,2 millones. Y el free flow, que somos el resto, todos nosotros, pues nos corresponde 51,8 millones. Pero ¿qué pasa si TK aumenta este dividendo un 180% desde $1 al año a $2,8 al año? Pues lo que pasa es que el desembolso total son aproximadamente 250 millones y TK cobra su parte por ser accionista, por tener ese 32%, que corresponde entonces a 70,7 millones, pero además se activa el IDR en una proporción determinada que hemos hecho los cálculos, ahora luego os lo enseño, y además tiene un ingreso extra por hacer las cosas bien, por aumentar el dividendo, gracias al IDR, ¿no? De 34 millones. Entonces, como veis aquí abajo, el free flow, nosotros aumentamos nuestro dividendo, nuestros ingresos un 180%, pero TK aumenta sus ingresos un 316% y pasa a ganar prácticamente más de 100 millones al año. Más de 100 millones al año cuando su market cap ahora mismo son 300 millones. Es que es ridículo. Aquí está un poco la explicación de su annual report, que es pues a partir de 0,65 cada incremento en dividendo ya se reparte a partes iguales, 50% entre los accionistas, 50% entre el general partner, que evidentemente es TK a través de la estructura de MLP. Entonces, un poco para volver a los números de antes, TK está haciendo ahora como unos 400 millones de... Está haciendo ahora como unos 400 millones de free cash flow sin ningún problema, y nosotros consideramos que 250 millones de IDR, que sería pues eso, pagar, como os he hablado antes en el ejemplo, 70 céntimos trimestrales, pues es sostenible y además aún tienes suficiente capital para ir un poco repagando esa deuda, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? ¿Cómo hemos llegado a la valoración de 350 millones del IDR? Ojo que aquí queremos matizar muchas cosas, 350 millones no significa que a día de hoy TGP, que vale menos de 700 millones, va a darle 350 millones, que implicaría darle el 50% de la compañía a TK. No. Ellos siempre nos han transmitido que van a ser muy inteligentes en esta parte, que no van a aprovecharse de la filial y que va a ser un precio justo.
Yo creo que la mejor prueba de ello es la confianza que tiene Cobas, ¿no? Que tiene al final posición en ambas, es lo que más información directa deben de tener del management y tienen posición importante y relevante en las dos compañías, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo que tienen que hacer y qué nos han transmitido que van a hacer? Evidentemente la cifra no nos la han transmitido, sabemos que están trabajando en ello, volvemos a matizar que pretenden a finales del 2020 hacer el switch, pero ¿cómo lo van a hacer? Pues se hace muy fácil. Al final, estamos todos de acuerdo de que el free cash flow de TGP no va a variar porque la acción vaya a 10 o vaya a 50, no va a variar, eso es la irracionalidad o el sentimiento del mercado. Pero van a hacer, y lo han explicado muchas veces, van a hacer el mismo beneficio que habían anunciado a principio de año, que era crecer un 50%, cuando el año pasado también crecieron a doble dígito, ¿no? Entonces, la valoración del IDR no está cambiando porque la compañía haya caído un 50%. Pero ¿qué van a hacer? Para no aprovecharse de la filial, ¿no? Lo que van a hacer es hacer un descuento de flujo de caja, ¿no? De este extra de ingresos por el IDR, lo van a traer a valor temporal, a una tasa de descuento pues razonable, y eso va a ser la valoración del IDR, que para nosotros es 350 millones. Y vuelvo a insistir, para nosotros, que puede ser bastante más, puede ser menos, no lo sabemos. Para que os hagáis una idea, en las diapositivas, la primera diapositiva que os he enseñado de la comparación de que era TK antes a TK ahora, antes el mercado lo estaba valorando por 600 millones, pagando 0,7 de dividendo, que es lo que nosotros queremos, que a día de hoy es sostenible, cuando entonces no era sostenible. Entonces pagaba prácticamente todo el free cash flow que generaba en dividendo. Y a día de hoy nosotros no estamos exigiendo eso, porque si exigiésemos que pagase los 400 millones en dividendo, el IDR de TK se dispararía de una manera brutal, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es esa valoración y luego normalizando el precio de TGP. Con lo cual, el IDR que le correspondería a TK valorando TGP a 25, pues sería 350 millones en valoración, en acciones de TK y LNG a 25. Creo que esto explica bastante bien que no creemos que a día de hoy vaya a darle 350 millones y que creemos que va a ser un pago mayormente en acciones de TK y LNG. Otro de los razonamientos incorrectos que escucho sobre el IDR, tanto de inversores particulares como de managers, o sea que está extendido en el mercado, es que el IDR no debería de ser valorado, debería de ser valorado a cero en TK, porque claro, TK y LNG no está pagando el dividendo mínimo para activar este IDR, que serían 0,41 trimestralmente, ¿no? Entonces, esto está muy mal entendido y está mal entendido porque yo estoy de acuerdo a que si TK LNG no estuviese haciendo el free cash flow necesario para activar ese IDR, pues entonces el IDR debería de valer cero, como hay en muchas estructuras MLP a lo largo del mundo. Sin embargo, en TK y LNG es completamente diferente porque esta decisión simplemente es una decisión de capital allocation, de decisión propia de la compañía, de que primero prefiere priorizar los primeros 2-3 años, reducir deuda para luego tener un mayor excedente para poder repartir un mayor IDR, pero el IDR realmente está en precio, lo vemos como una opción que a día de hoy está in the money. Está in the money porque hay un free cash flow suficiente para activarlo y simplemente por una decisión estratégica se está posponiendo. Que se posponga no significa que no exista o que no deba de ser valorado. De hecho, hacer este desapalancamiento y esta recompra de acciones le da incluso más valor al IDR y a lo mejor con 350 millones podríamos quedarnos cortos porque al final, como hay una reducción tan fuerte de los intereses, el free cash flow futuro será más sostenible, más estable y más alto. Y un poco también este es el nuevo bulo, ¿no? Que se ha creado sobre la compañía de que, oye, fuerza mayor, esos contratos no son tan buenos como se esperaba, esto le van a aplicar fuerza mayor y nos desmontan la compañía. Lo primero decir que no ha habido en el sector, en todo el sector, ningún contrato o ninguna cláusula, nadie ha dicho, oye, por fuerza mayor. Luego hay que empezar a discutir si esto es fuerza mayor o no es fuerza mayor, porque
no creemos que sea fuerza mayor. Fuerza mayor es cuando tu cliente es, por ejemplo, que le ha pasado a ti que LNG y tiene ahí pendiente en un par de barcos una cláusula bueno, esto ya veremos si le sale, pero por ejemplo, fuerza mayor es cuando tu cliente es una refinería en Yemen, creo recordar, y el país en Yemen entra en guerra. Entonces eso sí que es fuerza mayor, porque ya no puedes operar. Pero fuerza mayor no es que el coronavirus impacte a la demanda de gas, eso no es fuerza mayor, ¿no? Entonces, unos contratos de 10 años, un contrato que tiene Shell, porque Shell es el que hace el contrato con el consumidor, la empresa o distribuidora de gas en China, no es TK. TK LNG tiene el contrato con Shell. Entonces tienes como dos barreras, ¿no? La primera, Shell, que puede renegociar con ellos o puede buscar otro cliente, y la segunda es el cliente, que el cliente no le va a cancelar un contrato de 10 años o de 15 años a Shell porque en 6 meses estemos en recesión, porque si le cancela este contrato, cuando volvamos a recuperar la normalidad, ¿no? En 6 meses, 8 meses, un año, no lo sé, ese consumidor chino, ese distribuidor chino está muerto. Porque si le has hecho esta jugarreta a Shell, no pretendas que nadie te vaya a suministrar nunca gas, entonces tu negocio está muerto porque no tienes la materia prima, nadie te la va a suministrar, ¿no? Entonces, imaginaros la fortaleza de este tipo de contratos que la primera parte del año, cuando el coronavirus estaba en China, ¿no? Ellos tenían los inventarios excesivamente cargados de gas, entonces no podían ya almacenar más gas. ¿Y qué hacían? Pues el barco de Shell tenía contratado de Estados Unidos a China, y cuando llegaba a China, pues el chino, ¿qué hacía? Como ese gas no se lo podía quedar porque ya no le cabía ni estaba teniendo suficiente consumo, pues lo que hacía era contratar otro barco, asumir él el coste de contratar un barco y revender ese gas a un menor precio a Europa, a India, a otros países donde no tenían el problema del confinamiento, ¿no? Entonces, imaginaros la fortaleza de los contratos que los chinos, los consumidores chinos o las empresas chinas estaban asumiendo una penalización muy importante en vez de cancelar este contrato, ¿no? Entonces, también recuerdo, Golar hace poco comunicó al mercado de que BP le había ejercido, le había llamado a fuerza mayor, que bueno, habrá que ver, es otro tema para explicar, ¿no? Y daría para otra presentación, pero habrá que ver si terminan tirándola para adelante, porque depende si a Golar no le interesa, a Golar no, o le interesa o no le interesa. Al final Golar aquí tiene la sartén por el mango, pero lo que quiero yo transmitir es que es una situación completamente diferente. ¿Por qué es diferente? El contrato de TK es mandarles, ya no nadie está metiendo CAPEX, es transportar el gas, y allí el gas o se consume o no se consume, pero no tienes que poner más dinero. En Jimmy era diferente. BP este año tenía que empezar a hacer el drilling, empezar a hacer la construcción de su parte, Golar por otra parte la suya, entonces tenía que poner bastante CAPEX. Entonces, claro, pues en una intención un poco de retrasar este CAPEX, porque el precio del petróleo ahora está muy tal, y un poco retrasar un año el CAPEX, que el proyecto no se ha cancelado, simplemente están intentando retrasar este CAPEX un año, pero bueno, quiero que entendáis la diferencia de que una cosa es que ya los beneficios están fluyendo y no necesitas más inversión, y otra cosa donde le han llamado a fuerza mayores porque tienen que hacer una inversión muy fuerte. Y lo que realmente sí que es importante es, oye, pues si tu cliente, que es una empresa de operador de gas, pero que no es Shell, es Gas Pepe, por decirle un nombre, ¿no? Tiene problemas financieros porque tenía mucha deuda, tal, y quiebra, y sí que TK tiene un problema, que tiene que buscar otro cliente. Pero TK y LNG pues tiene unas contrapartidas muy, muy fuertes, y en ningún caso esperemos que ninguna de ellas tenga ningún problema, incluso en estos niveles de petróleo, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos cerrado un poquito la parte de TK y LNG, y vamos a pasar a TK Tankers. TK Tankers al principio nosotros lo veíamos más como una opcionalidad, sí que nos pensábamos un poquito, entendíamos la tesis a largo plazo, pero ahora sí que se ha convertido en una empresa digna de estudio y muy importante. Pues un poco volver, en esta diapositiva, volver a explicar la oferta y la demanda, y cómo ahora hay una relación favorable que prácticamente no ha estado en la historia, y un poco, pues, otra vez para que la gente entienda este amor que está habiendo por algunos inversores españoles hacia los tanques de petróleo, ¿no? Al final, la demanda es creciente,
de barcos. ¿Por qué? Porque antes sí que es verdad que se espera un menor crecimiento de la demanda global de petróleo en el medio plazo, porque pues esto que hemos hablado de que es más contaminante, de que la gente se va a ir más al gas, la energía renovable, aún así sigue creciendo estructuralmente año a año. Y sobre todo también porque ha entrado un player nuevo. Claro, antes Estados Unidos solo importaba, pero ahora además se exporta. Entonces se necesitan más barcos para saciar también esa exportación, esas exportaciones de Estados Unidos. Y luego, sobre todo, lo más importante es la oferta. O si os fijáis, en el 2008, que aquí, ¿vale? El tal azul es el porcentaje de flota que se estaba ordenando en ese momento. Se desmadró. ¿Por qué se desmadró? Porque la flota era relativamente mayor, ¿vale? En media, en promedio, y sobre todo, pues a unos 10 años eso, y sobre todo porque eran buenos tiempos, todo el mundo te daba liquidez y entonces la gente, el petróleo es el futuro, tal. Claro, si os fijáis, se redujo muchísimo la edad de la flota porque hubo un gran pedido de flota nueva y ahora la flota nueva se ha quedado que no se está, prácticamente se destruyen, demolen, ¿no? Al año mayor cantidad de barcos que los que entran al mercado. Y la edad de la flota está prácticamente en máximos desde que tenemos aquí datos, ¿no? Mientras que nadie está accediendo, nadie está renovando flota. ¿Por qué nadie está renovando flota? Pues por eso, por la dificultad de acceder a financiación, por las nuevas regulaciones. Ahora estamos con la IMO 2020, pero la IMO 2030 también está ahí y puede haber una nueva tecnología de propulsión porque ahora van con un derivado, sulfur fue, pero bueno, un derivado del petróleo, ¿no? Y entonces, pues ahora se está intentando mirar si, oye, si tienes más sentido utilizar gas natural licuado que es más, no por eficiencia, sino porque es menos contaminante. Y luego, pues oye, que tampoco nadie tiene claro si dentro de 10 años la demanda del crudo estará tan resiliente. Entonces, todo este cóctel, ¿no? Está creando una situación donde parece que los rates van a estar se van a comportar relativamente bien en los próximos años, porque como os he dicho, aunque la demanda no esté tan bollante como antaño, pues hay una oferta muy limitada de barcos y al final, pues si hay los barcos que hay, pues el cliente para transportar ese petróleo que se tiene que transportar preciso, pues tiene que pagar lo que el mercado por oferta y demanda exija, ¿no? Y también, pues eso, destacar que ahora mismo, pues estaréis viendo que prácticamente lo único que está aguantando son los tankers, ¿no? Y es que el impacto del coronavirus ha sido muy positivo, en contrario a lo que podemos pensar en los tankers. ¿Por qué es muy positivo si ha habido una destrucción histórica de la demanda de petróleo? Entonces el petróleo no está moviéndose y entonces no se deberían de requerir barcos. Pues porque el contango de la curva está en un nivel sin precedentes. ¿Qué es el contango? El contango es el precio actual o spot al que puedes comprar a día de hoy el petróleo y luego en la curva de forward, ¿no? En la curva de futuros, puedes ir viendo el mercado a qué precio te está dejando comprar o vender el futuro, el petróleo en el largo plazo. Que al final realmente se diseñó, los futuros se diseñaron para las materias primas. Por ejemplo, un agricultor tiene su cosecha y quiere vender, quiere no tener riesgo de, oye, no sé cómo dentro de un año va a estar o dentro de 8 meses va a estar el precio. Quiero cerrarlo a día de hoy. Y otro que la materia prima es el agricultor, lo que le suministra es su materia prima para su negocio, dice, oye, yo este precio ya quiero asegurármelo para poder trasladar ese coste al futuro. Entonces hay un acuerdo entre ellos que es un futuro. El que vende el futuro está obligado a en 6 u 8 meses dar la materia prima y el que compra está obligado a comprarla en 6 u 8 meses, aunque ahora, bueno, o sea, esto como dice Warren Buffett son ahora armas de destrucción masiva porque todo el mundo está especulando, no se está utilizando para lo que realmente, para la función real que se produjo. Entonces, ¿por qué esto es tan bueno para los tanques, este contango? Porque, claro, un operador puede coger y comprar a $25 el barril, ¿no? Fletar un barco, dejarlo ahí aparcado
y venderse unos futuros la obligación de dar ese barco en 6 u 8 meses a un precio de 35 o 40, como veis ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces ahí tienes un beneficio enorme, porque estás comprando hoy a 25, incluso si hablas con Arabia Saudí, hacen ellos descuentos sobre el precio del Brent de bastante importante, y puedes venderlo sin ningún riesgo, ya ponerlo en mercado, que lo vas a vender a 35 o a 40 dólares. Entonces, tienes ahí un beneficio entre 25 y 35 o 40 cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Claro, los tanques no son tontos. Lo primero, prácticamente todos los tanques, o sea, todo el inventario del mundo prácticamente está lleno. Al final a donde hay que ir es a los tankers, ¿no? Entonces lo están fletando y el del tanker te exige el 80 al 90% del beneficio, porque el trader que está haciendo esta jugada tiene sin riesgo un beneficio muy importante y no tiene riesgo de nada. Es que el sector está tan bollante, ¿no? Que Trump en su último speech este fin de semana dice: no, lo del precio del petróleo ahora está muy bien porque nosotros estamos utilizando tankers para aumentar nuestra reserva estratégica, y es brutal. De hecho, hasta lo que se dice en mercado, ¿no? Es, oye, nunca estés tan conservador o tan pesimista como Euronav, que es uno de los principales players, sobre todo en Europa, en este sector, pero ni tampoco tan optimista como Frontline, ¿no? Tienes que estar en el intermedio, y si te miras las presentaciones o hablas con Euronav, ahora mismo están hiper bullish, ¿no? Entonces, un poco para volver a explicar el efecto del contango, ¿no? El contango ahora está en un nivel histórico nunca visto, y si os podéis fijar, ya tanto en 2018-2019, sino aquí en 2015-2016, estos son los rates, ¿vale? Estos son quiero recordar que son los Suemax, que es el sector intermedio, ¿no? Donde realmente TK Tankers tiene más, aporta más, tiene una mayor flota. Entonces, fijaros los rates por este contango que hubo aquí, ¿vale? Esto es contango, cuando está por debajo está en backwardation, cuando está por arriba está en contango. Y mira si sustentaron una crecida o sea, un fuerte incremento en los rates. Y ahora pues ha pasado exactamente lo mismo. Los rates prácticamente están en máximos históricos, y lo importante no es si suben un poquito más, si caen un poquito más, lo importante es que se mantengan más o menos por ahí, porque cada día están ingresando unas cantidades brutales. Para que os hagáis una idea, también como los rates de LNG, todos los rates son estacionales. Q1 es relativamente bueno, Q2 es muy flojo. De hecho, en Q2 normalmente cobran 20.000 dólares al día, ya están cobrando 100.000 dólares al día, 5 veces más. Que es brutal el Q2 que va a tener esta compañía. Entonces, si se mantiene más o menos por ahí, un poco más abajo, en 50.000, 60.000, es que son rates las compañías estas se les va a salir el dinero por las orejas. En un año van a hacer prácticamente en free cash flow su market cap. Entonces, pues un poco como hemos hecho en TK y LNG, pues ahora explicar TK Tanques. Pues tiene 62 barcos, es el mayor operador cotizado del segmento mediano. Tiene 46 años de experiencia, pues eso, puede acceder a unos contratitos pues un poquito mejores que la competencia por esto. Las economías de escala, evidentemente, también les proporcionan pues tener menores costes. Luego tiene un apalancamiento operativo muy fuerte, y luego ha hecho un muy buen trabajo de reducción de riesgos, sobre todo este último año. Ha hecho una refinanciación muy importante, que tenía una deuda que está un poco lastrando a los inversores. Ahora, 2021, han podido darle patada para adelante, y además han vendido algunos activos, han materializado algunos activos por valor de 100 millones. Y además decidieron no invertir en scrubbers. Pero eso sí, se aseguraron la disponibilidad del nuevo fuel. Los scrubbers, ¿qué son? Pues con la IMO 2020 podías hacer dos cosas. O comprar el nuevo fuel, que como habría mucha demanda y poca oferta del nuevo fuel, que era compilante con la IMO 2020, pues iba en teoría a costar mucho. O lo que podías hacer era instalarte un aparatito que podías seguir utilizando el fuel anterior y más o menos lo limpiaba, ¿no? Entonces el fuel anterior iba a ser muy barato porque no iba a haber demanda, prácticamente nadie, y lo único que tenías que rentabilizar es la inversión en scrubber. Pues esto
Por esto del coronavirus, ahora a día de hoy, claro, el nuevo fuel ha caído de precio, porque ha caído de precio porque sí que es verdad que los tanques y los demás barcos van por ahí, pero es que hay muchísimos barcos en el mundo, cruceros, todo eso que está parado, ¿no? Entonces la demanda ha caído mucho, la oferta es suficiente y entonces a nadie le está saliendo rentable. Todos los que han invertido en Scrubbers, que tenían que, era como una especie de arbitraje, ¿no? Necesitaban un nivel mínimo, pues les está saliendo por ahora la inversión por la culata, ¿no? Y pues aquí un poquito también pues de TK Tankers, el precio objetivo que le damos es 30. Nosotros otra vez, aquí sí que somos extra, si en TK y LNG le ponemos 25 y somos conservadores, aquí somos incluso más conservadores, porque este negocio sí que es cíclico y aunque es verdad que la tendencia, como hemos explicado antes, es bastante buena porque no hay oferta de barcos, sí que hay demanda, aún somos un poco más conservadores por eso, porque no tienen los contratos cerrados a 10 años, son tipo fijo, no es tan bonita la historia como en TGP. Eso sí, si los rates se mantienen más o menos al nivel que están, como podéis ver aquí, pues esto es lo que os estaba contando antes, que el año pasado, pues en esta fecha estaban haciendo incluso 10.000, 20.000, ¿no? Y este año están haciendo pues 100.000, o sea, increíble, ¿no? Si se mantienen estos rates, pues este año va a ganar muchísimo más de lo que nosotros estamos estimando, que estamos estimando pues unos 450 millones más o menos con la visibilidad que tenemos ahora. Para que os hagáis una idea, el año pasado no fue un año malo, fue un año ya bueno y ganó 120 millones y es que TK Tankers este año va a ganar el beneficio que nosotros teníamos proyectado para los próximos 4 años y es que se va a reducir su deuda, si lo veis aquí, su deuda neta a la mitad. Y al año que viene, por supuesto, esperamos que recupere el dividendo y empiece a beneficiar a la matriz, ¿no? Porque vuelva a dar un dividendo fuerte. Entonces, pues ahí tenéis un poquito las estimaciones que nosotros tenemos. Creemos que somos conservadores, porque aunque se llegue a un acuerdo con la OPEP, ¿no? Que es lo que se está diciendo, oye, los tanques si llegan a un acuerdo de la OPEP, el mundo está ya lleno de petróleo porque la demanda prácticamente ha desaparecido y para que se vuelva a recuperar esa demanda a periodos de antes va a tardar tiempo y los inventarios están a tope en todo el mundo. La única solución es meterlos en tankers. Entonces, aunque va a haber, se están hablando de 10 millones, creo, de reducción diaria de barriles, aún así no vemos que esto pueda impactar. Normalmente cuando el contango entra no es una cosa para quedarse una semana, es para estar bastantes meses, ¿no? Entonces, pues ahí tenéis un poquito los números y pues eso, una compañía que hace 450 millones de market cap perdona, de free cash flow en un año y vale 640 millones, aunque sí que ha subido, se ha comportado relativamente bien este año, pero la última vez que el contango enseñó rates relativamente por esta fecha y mira que TK Tank estaba en una posición mucho peor que ahora, tanto financieramente como operativamente, pues TK Tankers llegó a 60, como lo podéis ver en la imagen, ¿no? En 2015-2016. Pues ahora veremos. Pues nosotros en nuestro principio de prudencia que siempre aplicamos a todas nuestras tesis, pues estamos poniendo 30, pero puede irse a 60, puede irse a 70 sin ningún problema. Y un poco ya hemos explicado las dos compañías y entonces pues vamos a explicar la compañía de arriba, ¿no? La que importa en la que estamos invertidos en su mayor medida. Pues aquí, pues eso, tenéis la valoración que hacemos, pues más o menos a 2022-2023. TK y LNG, pues eso, un precio de 25, que nos parece más que prudente, pues aportaría 630 millones a la valoración de TK, al final multiplicado por el número de acciones que tiene, pues el de TK Tankers a un precio de 30, pues aportaría 290 millones. Una unidad de FPSO que sí que es verdad que a lo mejor ya no vale 70 millones dentro de 3 años, vale un poquito menos, pero al final va a ser insignificante. Y además esperemos que al 2022-2023 TK ya no tenga ese FPSO y lo haya ido para reducir deuda. Pues estimamos eso, que el IDR de TK, pues unos 350 millones, la deuda neta que le hemos reducido, pues un poco con la generación de caja que va a ir haciendo TK por el dividendo que va a dar sobre todo su filial de TK y LNG, y pues que se debería de ver aún incluso más reducida con la venta de la unidad de FPSO. Y luego pues hemos querido poner esto, que tampoco lo compartimos del todo, ¿no? Los costes capitalizados, no lo compartimos del todo, pero bueno, tiene su razonamiento, ¿no? Su razonamiento es
Claro, TK al final va a convertirse en un vehículo de inversión que prácticamente no tiene actividad, el FPSO que seguramente lo cierre. Entonces va a tener un coste de consolidación, de estructura, oye, de sueldos, aunque tenga cuatro tíos, pues de unos 10, 12 millones, ¿no? Entonces, pues esto impacta en la valoración. ¿Pero qué es lo que pensamos que esto va a pasar? Lo que creemos es que TK, un poco como administrador de las sociedades de abajo, como desarrollador de proyectos, va a canalizarle este fee, va a cargar este fee a las sociedades de abajo, entonces no va a tener ningún problema en ningún mayor coste. Pero bueno, preferimos ser conservador, como hemos dicho, por nuestra prudencia que nos caracteriza y al final pues hemos decidido capitalizarlos, multiplicar por 8 creo recordar, y restar como unos 100 millones a la valoración. Y entonces pues eso, nos sale un precio de la acción de $10 frente a menos de 3 que está cotizando a día de hoy. Y pues como hemos ido explicando durante toda la presentación, hemos visto como TK Tanker está en su mejor momento de la historia. TK LNG, TK Tanker está en su mejor momento de la historia porque tiene muy buena perspectiva en los rates. Los rates a día de hoy están en un momento que está, TK Tanker está saliéndole el dinero por las orejas, ¿no? Y además ha conseguido reducir el riesgo financiero muchísimo. TK LNG está en su mejor momento de la historia, ha podido tener una estructura de 10, 11 años de contratos con muy buenas rentabilidades, generando el mayor beneficio de su historia y la acción está donde está y por ende TK Corporation está en su mejor momento de la historia o uno de los mejores momentos en los últimos años, como decía Oros en su carta anual, ¿no? que compartimos profundamente de que TK está en uno de los mejores momentos y sin embargo la cotización está prácticamente en mínimos históricos. Nosotros hemos podido comprar hace nada prácticamente a $2 por acción y es que es tremendo, ¿no? Que el mercado no esté reconociendo todo esto que os he ido contando. Y bueno, vuelvo a insistir en que creemos que $10 es un precio razonablemente conservador y no nos extrañaría ver a TK en precios bastante superiores. Entonces, pues también otra pregunta que existe en TK, ¿no? Es el propósito de su existencia. ¿Para qué existir TK si al final TK LNG y TK Tanker son las dos compañías que van son las dos compañías que tienen actividad? TK Corporation no tendrá ninguna actividad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es el vehículo de control para el accionista de referencia, ¿no? Para Resolute Investments, que es pues el vehículo del fundador. Luego va a seguir administrando y desarrollando pues, los proyectos de sus dos hijas y queremos, pues como os hemos contado antes, de que estos costes se los va a trasladar a los costes de salario y tal, se los va a trasladar a sus filiales. Luego también vemos incentivos, aunque no creemos que sean agresivos, pues claro, los incentivos están favorables en materializar el IDR a que TK se aproveche un poquito de TK y el NG. ¿Por qué? Porque claro, su mayor accionista y el que controla todo el grupo está en TK, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, si no es tan agresivo, pues TK y LNG subirá más y por esa nos la llevaremos, y si es más agresivo, pues nos la llevaremos de la otra manera. No vemos un win-win estar en TK y no vemos ningún riesgo, ¿no? Y además, sobre todo, pues porque es una manera apalancada de jugar el potencial de sus hijas, pues con los potenciales relativamente conservadores, que claro, decir 240% en 3 años y conservador no creo que sean dos sinónimos, ¿no? Pero bueno, con las valoraciones que hemos hecho, que os hemos ido comentando, pues TK tiene un potencial del 240%, por 150% de TK LNG y un 60% de TK Tankers. Entonces sí que creemos que aún pues eso tiene sentido que exista esta compañía y que se estructure de esta manera y un poco explicar por qué está tan barata cuando ha ido creciendo en beneficios año tras año, ha ido desapalancándose, está dando un dividendo bastante alto. Pues un poco al final por justificar, ¿no? El final es un sector, está dentro del sector energético, sector muy odiado, donde todo el mundo está vendiendo sin realmente analizar la compañía. De hecho, es que
O sea, perdona, el sector energético ahora mismo pondera entre el 2 y el 3% en el S&P frente al histórico de entre el 9 y el 10% y el sector tecnológico pondera un 25%. Es una discrepancia no vista desde incluso mayor que el 2000, ¿no? Y nosotros no decimos, y con esto siempre quiero ser muy claro como fuimos en nuestra charla con Alfa Positivo, ¿no? No queremos decir que las compañías tecnológicas están mal valoradas, que no, no. Lo que queremos decir es que hay ciertas compañías energéticas que se están infravalorando a un ritmo increíble, ¿no? Cuando al final no lo merecen, porque al final pues todo el petróleo no tiene, o sea, sobre todo TK, ¿no? Ha hecho un cambio estratégico, se ha desvinculado del negocio offshore y aún la gente no tiene interiorizado de que esto ya no es petróleo, que esto ya no es, ya no tiene ninguna relación con que el precio del petróleo caiga a 30 o se vaya a 70, va a seguir generando prácticamente lo mismo. Es una empresa muy pequeña, menos de 300 millones, ningún analista la cubre, antes sí que había alguno que la cubría, ahora ya ninguna, y pues es una estructura compleja, que si MLP, que si pues es una estructura difícil, que están IDR, que están trabajando en su simplificación y estamos seguros de que cuando terminen de limpiar esta estructura y hacerlo aún, si cabe, más claro, va a haber un re-rating en la acción y es pues eso. Al final consideramos que estamos comprando monedas de dólares a 30 céntimos, que como dice Warren Buffett, pues no vemos la posibilidad de que esto no sea negocio. Y bueno, pues con esto terminamos la presentación. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado esas dudas y que entendáis de verdad, ¿no? De que que ahora se ha puesto muy de moda esta compañía, que esta compañía o sea, que no entendáis que el precio de la acción está realmente justificando o haciendo réplica exacta de cómo están yendo sus fundamentales, ¿no? Y entendáis un poco el interés de todos los gestores que nos han vuelto locos, que realmente están comprando una compañía que tiene muchísimo valor y el mercado aún no lo ha terminado de reconocer, pero estamos seguros de que lo va a reconocer más pronto que tarde. Muchas gracias y si tenéis alguna duda, pues lo podéis poner aquí abajo o escribir por el Twitter e intentaré contestar. Muchas gracias.